Mira, no digo que tenga prejuicios. Eso sería poco profesional para alguien de mi posición en la Academia Galáctica. Pero cuando nos dijeron que un humano se uniría a Advanced Fleet Tactics, me reí tan fuerte que mis sacos respiratorios secundarios casi se rompieron. Humano en tácticas de flota avanzadas. Tienes que entenderlo, yo, el comandante Salabs, he pasado 27 ciclos enseñando a las mentes estratégicas más brillantes de la Confederación. Mis estudiantes comandan cruceros de batalla y coordinan redes de defensa en 12 sistemas estelares. Y querían que yo le enseñara a una criatura frágil y blanda de un pozo de gravedad atrasado que apenas había logrado viajar más rápido que la luz. Por favor, nos están enviando un mundo de la muerte. El almirante Pex me dijo durante nuestra reunión de facultad que hay una iniciativa diplomática para intentar atraer a los humanos al grupo. Maravilloso, dije moviendo la antena con sarcasmo. Invitemos a los depredadores primitivos a aprender nuestras técnicas de batalla más avanzadas. ¿Qué podría salir mal? Las arrugas faciales del almirante enrojecieron a Azure con fastidio. La mujer humana obtuvo puntuaciones excepcionalmente buenas en los exámenes de ingreso. Por supuesto que sí, respondí. Son astutos estos humanos. Instinto depredador. Ven patrones donde no existen. No significa que pueda comprender las sutilezas de la guerra de 13 dimensiones. Ella estará en tu clase mañana, dijo Pex, ignorando mis objeciones. Haz que funcione. Y así fue como terminé mirando a este extraño extraterrestre sentado en la última fila de mi sala de conferencias. El humano parecía absurdamente vulnerable entre mis estudiantes habituales, una colección de los oficiales tácticos más prometedores de la Confederación de 17 especies diferentes. La humana se hacía llamar Maya Watson. Mide aproximadamente 1,7 metros de alto y tiene una epidermis sorprendentemente expuesta, a excepción de la peculiar mancha de pelo en la parte superior del cráneo, de un color marrón normal y corriente. Sin quitón protector, sin órganos redundantes, sin aparato sensorial mejorado, solo 2 ojos inadecuados, ridículamente colocados en la parte delantera de su cabeza como una especie de animal de presa. Sin embargo, paradójicamente, viniendo de un mundo de depredadores, la ironía no pasó desapercibida para mí. Buenos días, cadetes, comencé mi voz resonando por el anfiteatro. Hoy comenzamos nuestra unidad sobre el combate asimétrico de la flota. ¿Quién puede decirme las 3 vulnerabilidades principales de una formación de batalla estandarizada de Johnny? 6 apéndices se dispararon inmediatamente. La mano del humano permaneció abajo, con sus ojos fijos en su panel de datos con una intensidad desconcertante. Comandante Trick, reconocí a un estudiante voluminoso y prometedor. Potencia de fuego superior desde vectores inesperados, campos de distorsión del subespacio que alteran la cohesión de la formación y guerra psicológica dirigida a estructuras de comunicación jerárquicas. Trick respondió rápidamente. Adecuado, dije, disfrutando la forma en que su cresta plumosa se desinfló ligeramente. Aunque yo diría que la guerra psicológica es simplemente un subconjunto de la interrupción de la comunicación. ¿Alguien más? Otra ronda de apéndices. Aún así, el humano permaneció en silencio. ¿Estaba ella siquiera siguiendo la discusión? Las expresiones faciales de su especie eran notoriamente difíciles de interpretar. Quizás a nuestro invitado de la Tierra le gustaría contribuir, dije, haciendo chasquidos con mis mandíbulas, con un desprecio apenas disimulado. Señora Watson, ¿tiene algo que agregar sobre Johnny Battle for Machines? La sala de conferencias quedó en silencio. 23 estudiantes se giraron para mirar al humano. Ella levantó la vista y sus peculiares labios formaron lo que más tarde supe que se llamaba sonrisa. No es una exhibición de amenaza como supuse inicialmente. Las formaciones Johnny tienen una 4ª vulnerabilidad. Comandante, dijo, con voz sorprendentemente segura. Tiempo. Parpadeé con los 4 ojos simultáneamente. Elaborar. SM. Los Johnny desarrollaron su doctrina de batalla durante el conflicto de las 3 lunas,
cuando las distancias de enfrentamiento estaban limitadas por una tecnología de sensores primitiva. Ella explicó que sus formaciones asumen que los disparos de armas ocurrirán dentro de rangos de segundos luz. Cualquier oponente que pueda forzar un enfrentamiento prolongado más allá de los parámetros convencionales creará un desorden creciente en sus patrones de respuesta. Su estructura de mando jerárquica se vuelve exponencialmente menos eficiente a medida que se expanden los ciclos de decisión. Un silencio incómodo llenó la habitación. La información era correcta, pero no estaba en ninguna de las lecturas asignadas. Incluso yo solo lo había mencionado brevemente en mi última publicación académica. Veo que has realizado alguna investigación complementaria, dije intentando no parecer impresionado. Leí su artículo sobre la asimetría temporal en las operaciones de combate. Comandante, respondió. Fascinante aplicación de la teoría del caos a los mecanismos de respuesta biológica. Sentí que mis escamas se erizaban con una leve vergüenza. Quizás había subestimado a esta criatura. Bueno, sí, es correcto, admití. El tiempo es de hecho la cuarta vulnerabilidad. Rápidamente continué mi camino, pero me encontré observando al humano con más atención durante toda la conferencia. Tomó notas mínimas, no hizo más preguntas, pero sus ojos no se perdieron nada. Es realmente inquietante cómo esos ojos depredadores seguían cada movimiento. Durante las siguientes 4 semanas, el humano continuó sorprendiéndome. Su comprensión de las tácticas tridimensionales era rudimentaria al principio, algo que no sorprende para una especie que había evolucionado en un plano y recientemente se había aventurado en el espacio. Pero aprendió a una velocidad alarmante. Ni siquiera está usando un potenciador neuronal, observó un día mi asistente de enseñanza, Driss. Todo procesamiento orgánico. Primitivo, dije, aunque en privado me estaba empezando a preocupar. La humana completó sus simulaciones tácticas con creciente eficiencia, a menudo empleando enfoques poco ortodoxos que violaban la doctrina establecida, pero de alguna manera tuvo éxito. Cuando comenzamos la sección sobre tácticas de enjambre, ella presentó un documento de respuesta que era tan innovador que inmediatamente lo clasifiqué y envié una copia al Comando de Defensa de la Confederación. Sus sugerencias sobre microsaltos coordinados entre unidades autónomas dispersas eran preocupantes, especialmente viniendo de una especie que todavía estábamos evaluando para su membresía plena. En el día 42 de instrucción, anuncié el examen final, una simulación de batalla completa contra un adversario desconocido, con cada estudiante al mando de una flota simulada de composición idéntica. Se le evaluará en función de su eficiencia, las bajas sufridas, la consecución de objetivos y la innovación táctica. Te lo expliqué. La simulación durará 3 días estándar. Tu oponente se adaptará a tus tácticas en tiempo real, lo que requerirá un ajuste constante a tu estrategia. ¿Nos enfrentaremos?, preguntó Gorn, un tórrido corpulento con un historial impresionante en simulaciones anteriores. No, respondí. Todos os enfrentaréis al mismo oponente. Yo. Una ola de consternación se extendió por la clase. En 27 años ningún estudiante había logrado vencer mi personaje de simulación. Fue un punto de orgullo personal. La simulación comienza mañana, continué. Tienes hasta entonces para preparar tus despliegues iniciales. Despedido. Mientras los estudiantes salían, noté que el humano se quedaba allí, estudiando la exhibición táctica al frente del salón. Una pregunta, señora Watson. Yo pregunté. Me pregunto cuáles son los parámetros de simulación, comandante, dijo. ¿Tendremos control total sobre los componentes de nuestra flota? Dentro de límites razonables, respondí. No puedes, por ejemplo, ordenar a tus naves que se autodestruyan sin una justificación táctica. ¿Y cómo se determina la justificación táctica?, ella preguntó. Esos ojos inquietantes se fijaron intensamente en los míos. Según los parámetros de la simulación y mi criterio, dije, repentinamente incómodo bajo su mirada. ¿Por qué?, ¿preguntas? Solo intento entender las reglas, dijo con otra de esas sonrisas.
En mi experiencia, entender las reglas es la mitad de la batalla. En efecto, dije, viéndola marcharse con una creciente sensación de inquietud. La simulación comenzó a la mañana siguiente. 24 estudiantes, 24 flotas idénticas, enfrentándose a mi personaje táctico en un campo de batalla estandarizado. El escenario era desafiante, pero justo. Necesitaban capturar una estación espacial fuertemente defendida, preservando la infraestructura civil y minimizando sus propias bajas. La mayoría de los estudiantes seguían variaciones de la doctrina establecida. Borne ejecutó una estrategia de manual de martillo y yunque. Trix empleó elegantes tácticas de enjambre volúcrido. Los estudiantes Johnny, como era previsible, usaron las famosas configuraciones de cuña de batalla de su especie. La humana no hizo nada. Durante 6 horas, su flota permaneció inmóvil en su posición inicial, muy fuera de mi perímetro defensivo. Sensores activos, pero armas inactivas. Sin ataques de sondeo, sin drones de reconocimiento, sin intentos de comunicación, pero nada. Nada. MS, Watson, llamé desde el otro lado de la cámara de simulación. ¿Funciona correctamente su interfaz de control? Perfectamente, comandante, respondió sin levantar la vista de la consola. Estoy observando. ¿Observando? Mientras los demás estudiantes ya participaban, sufriendo bajas, pero progresando gradualmente. Los humanos simplemente observaban. Al final del primer día, 3 estudiantes ya habían fracasado. Sus flotas habían sido destruidas por mis defensas. El resto luchaba, adaptando sus tácticas con distintos grados de éxito. La flota de la humana no se había movido ni un ápice. Una estrategia de lo más inusual, comentó Dix mientras revisábamos los resultados del día. Quizás no entiende la simulación. Quizás, dije, aunque lo dudaba. Había algo calculador en esos ojos de depredador que me erizaba las escamas. El segundo día, la humana finalmente se movió, pero no hacia el objetivo. En cambio, su flota se dividió en pequeños grupos de 2 o 3 naves y comenzó a ejecutar microsaltos aparentemente aleatorios por los confines del sistema. Mis algoritmos defensivos los registraron como amenazas mínimas y los ignoraron en gran medida. Mientras tanto, la humana continuó observando las batallas en curso entre mis fuerzas y flotas de otros estudiantes. Al mediodía, 14 estudiantes habían reprobado la simulación. 8 seguían luchando con cada vez menos posibilidades de éxito. Y la humana tramaba algo, pero no pude determinar qué. Está mapeando sus patrones de respuesta, sugirió Driss mientras observábamos cómo sus naves dispersas continuaban sus saltos erráticos, aprendiendo cómo sus algoritmos defensivos priorizan las amenazas. Imposible, dije. Mi personaje táctico usa protocolos de aleatorización cuántica. No hay ningún patrón que mapear. Pero al acercarse el segundo día, ya no estaba tan seguro. Las naves dispersas de los humanos habían realizado más de 3000 microsaltos, cada uno aparentemente aleatorio. Sin embargo, al analizar sus posiciones a lo largo del tiempo, comenzaron a surgir patrones incómodos. Estaba sondeando sistemáticamente mi red defensiva, probando los tiempos de respuesta, los umbrales de compromiso y las asignaciones de prioridad. Ninguna doctrina táctica convencional sugeriría tal enfoque. Era ineficiente, requería mucho tiempo y exponía a sus naves a un posible aislamiento y destrucción. Aún así, no podía evitar la sensación de que ella veía algo que yo no veía. Para la mañana del tercer día, solo quedaban 3 estudiantes en el simulación, además de la humana, Gorn, Trick y un frisio sorprendentemente tenaz llamado Hippick. Sus flotas estaban maltrechas, pero aún eran efectivas en combate, y cada una había logrado un modesto progreso hacia el objetivo. La humana recuperó repentinamente todas sus naves, llevándolas de vuelta a su posición inicial. Tras 48 horas de microsaltos dispersos, estaba de vuelta donde empezó. ¿Se había rendido? Señora Watson, grité, sin poder contener la curiosidad.
Le quedan 12 horas para completar el objetivo. Me miró con esos ojos inquietantes y dijo, eso debería ser suficiente, comandante. Y entonces hizo algo que no tenía ningún sentido táctico. Dividió su flota en 26 grupos exactamente iguales y los lanzó simultáneamente en diferentes direcciones, sin que ninguno se dirigiera al objetivo. Cada grupo aceleró a máxima velocidad y luego ejecutó saltos sincronizados con precisión que parecían no seguir un patrón lógico. ¿Qué está haciendo?, se preguntó Driss en voz alta. Negué con la cabeza, con las mandíbulas crispadas por la confusión. Lo que fuera que estuviera intentando violaba todos los principios de operaciones unificadas de flota que me habían enseñado. Y sin embargo, algo en la sincronización de esos saltos despertó mis instintos tácticos. Había un patrón, un método en esta aparente locura, pero no podía comprenderlo del todo. 3 horas después, la flota de Gorn fue destruida en un valiente pero finalmente condenado asalto frontal. Trick la siguió 1 hora después. Sus tácticas de enjambre, elegantemente ejecutadas, fueron insuficientes contra mis defensas. La flota de Hipik se mantuvo en los límites, realizando ocasionales ataques de prueba, pero claramente ganando tiempo. La flota humana dispersa continuó su extraña danza de saltos y cambios de vector. Con solo 4 horas restantes, ni una sola de sus naves había disparado un arma ni se había acercado al objetivo. Y entonces, como si fueran activados por una señal invisible, los 26 grupos cambiaron de rumbo simultáneamente y comenzaron nuevos patrones de salto. Fue entonces cuando lo vi. Demasiado tarde. Cascada de resonancia gravitacional, susurré, comprendiendo de repente. Está creando un patrón de ondas gravitacionales en todo el sistema. Driss pareció alarmado. Pero eso no es posible con motores convencionales. Lo es sí. Coordinar cientos de microsaltos a lo largo del tiempo, dije, observando con creciente asombro cómo el motor de física de mi simulación empezaba a registrar distorsiones subespaciales en toda el área de batalla. Cartografió la topografía gravitacional de todo el sistema y está explotando frecuencias armónicas para crear patrones de interferencia constructivos. ¿Con qué fin?, preguntó Driss. Estaba a punto de responder cuando mi red defensiva se descontroló repentinamente. Los sensores reportaron miles de contactos fantasma. Los canales de comunicación se llenaron de mensajes de error en cascada. Los sistemas de objetivos se recalibraron frenéticamente contra amenazas inexistentes. En medio de este caos, la humana finalmente habló. «Comandante», dijo con calma. «Creo que su red de defensa está experimentando algunas dificultades técnicas. Se detectaron anomalías en los sensores de todo el sistema», informó la voz automatizada de la simulación. «La red de defensa opera al 37% de eficiencia. Se detectó un patrón de interferencia subespacial desconocido. Observé mi pantalla táctica con incredulidad. La red de defensa cuidadosamente construida que había perfeccionado durante 27 años de enseñanza se estaba desmoronando como una membrana mal tejida. Y la humana lo había hecho sin disparar un solo tiro. Es fascinante. Acercamiento. Drix murmuró a mi lado. Ha convertido la física en un arma. Le lancé una mirada fulminante. No es momento para admiración. A nuestro alrededor, los estudiantes restantes observaban en un silencio atónito cómo la flota de Maya Watson convergía repentinamente desde 26 vectores diferentes, moviéndose con perfecta coordinación a través de las brechas en mis ahora desorganizadas defensas. ¿Cómo los coordina con tanta precisión?, pregunté. Las distorsiones gravitacionales también deberían estar afectando sus sistemas de comunicación. A menos que preprogramara la secuencia de movimiento de cada nave, sugirió Dri. Si mapeaba la topografía gravitacional con la suficiente precisión durante esos 2 primeros días. Imposible, espeté. Los requisitos computacionales serían sustanciales. La humana me interrumpió desde el otro lado de la habitación. Ni siquiera había levantado la vista de su consola, pero no imposible. Realicé los cálculos durante la noche. ¿Durante la noche?,
Mis mandíbulas chasquearon agitadas. Mientras otras especies requerían potenciadores neuronales y matrices de procesamiento cuántico, esta criatura primitiva aparentemente había realizado complejos cálculos de física de 11 dimensiones usando solo su cerebro orgánico mientras su cuerpo estaba en su extraña hibernación diaria. Pero, ¡qué aterrador!, gritó el comandante Hippick, el último estudiante que quedaba, además del humano. Solicito permiso para modificar mi enfoque en respuesta a las cambiantes condiciones del campo de batalla. Concedido, respondí automáticamente, aún obsesionado con la estrategia humana. Hippick, siempre oportunista, ordenó de inmediato a sus naves restantes que siguieran la estela de la flota de Watson, aprovechando los corredores seguros que ella había creado a través de mi red defensiva. Una jugada inteligente. Habría otorgado puntos extra por adaptabilidad si no hubiera estado tan preocupado por la catástrofe que se desataba. La flota de Watson, ahora formada en una inusual formación esférica, avanzaba con paso firme hacia la estación objetivo. Mis sistemas defensivos, aún conmocionados por las perturbaciones gravitacionales, respondían con lentitud. Las computadoras de puntería tenían dificultades para fijar la mira. Las baterías de defensa de punto dispararon contra los fantasmas de los sensores. La comunicación entre los nodos defensivos se degradó hasta casi ser inútil. Ha creado clima artificial. Comprendí en voz alta. Ha convertido el propio campo de batalla en un arma. Un enfoque completamente original. Driss asintió. Ninguna doctrina táctica establecida incluye la manipulación gravitacional como vector principal de ataque. Y como es absurdamente ineficiente, gruñí. El gasto de energía por sí solo debería haber agotado las reservas de su flota. La precisión requerida debería estar fuera del alcance de las computadoras de navegación estándar. Y, sin embargo, Driss señaló la pantalla donde la flota humana continuaba su avance inexorable. Mi personalidad táctica, siguiendo su programación, intentó adaptarse. Concentró las unidades funcionales restantes para interceptar la fuerza principal humana. Pero una respuesta lógica en circunstancias normales, pero exactamente lo que ella había anticipado. Tan pronto como mis defensas comenzaron a consolidarse, su flota ejecutó otra maniobra coordinada con precisión. La formación esférica se invirtió, las naves pasando por puntos cuidadosamente calculados en el espacio-tiempo que amplificaron las distorsiones gravitacionales ya existentes. El efecto fue devastador. Rupturas subespaciales localizadas florecieron a lo largo de mi línea defensiva. Naves simuladas perdieron propulsión. Los sistemas de armas dejaron de funcionar. Y la gravedad artificial falló en sectores enteros del campo de batalla. Eso no debería ser posible, susurré. No, asintió Drix. No debería. La humana finalmente levantó la vista hacia yo, esos ojos depredadores brillando con algo que no pude identificar. Victoria. Diversión. Difícil de decir con rasgos tan alienígenas. Su simulación asume modelos físicos estándar, comandante, dijo. Pero la gravedad no es solo una fuerza. Es geometría. Si entiendes la geometría lo suficientemente bien, puedes remodelarla. Eso no está en el plan de estudios. Protesté débilmente. No, asintió. Lo aprendí en la Tierra. Física de secundaria. Secundaria. Su educación juvenil incluía la manipulación de las fuerzas fundamentales del universo. ¿Qué tipo de especie? No tuve tiempo de completar la idea. La flota de Watson había alcanzado el perímetro exterior de la estación. Una de las unidades defensivas funcionales restantes se movió para interceptar, pero eran demasiado pocas, estaban demasiado desorganizadas y era demasiado tarde. Entréguenme, transmitió Watson a mi personaje táctico, y estabilizaré el campo gravitatorio. Mi personaje, reconociendo lo desesperado de la situación, capituló como dictaba su programación al enfrentarse a una desventaja táctica abrumadora. Objetivo de simulación alcanzado, anunció el sistema automatizado. Tiempo transcurrido. 68 horas, 17 minutos y 4 segundos.
0 bajas. Infraestructura civil preservada al 100%. Puntuación de innovación táctica sin precedentes. Calificación final fuera de los parámetros establecidos. Un silencio atónito invadió la cámara de simulación. 0 bajas. En 27 años realizando este ejercicio, ningún estudiante había logrado ni siquiera un 50% de supervivencia. El objetivo estaba diseñado para ser alcanzable solo con bajas aceptables. Imposible, murmuré. Y aquí estamos, respondió Drix en voz baja. Japik, que había seguido astutamente la estela del humano, parecía impresionado y consternado a la vez. Su flota había alcanzado el perímetro exterior de la estación justo cuando Watson se aseguraba la victoria, lo que le valió un respetable segundo puesto. Pero ser superado tan completamente hirió claramente su orgullo profesional. Simulación completa, anuncié, luchando por mantener la compostura. Sr. Watson, un enfoque poco ortodoxo. Gracias, comandante, respondió ella, apagando la consola con una naturalidad exasperante. Consideré un ataque convencional, pero las proyecciones de bajas eran inaceptables. Las bajas son una realidad inevitable de la guerra, dije, con rigidez. ¿Son esos ojos inquietantes fijos en los míos? ¿O simplemente un resultado inevitable del pensamiento convencional? Antes de que pudiera formular una respuesta cortante, la almirante Pex entró en la cámara de simulación. Evidentemente, la noticia de la actuación de la humana se había extendido rápidamente. Comandante Sal, tengo X, me saludó, con las arrugas faciales enrojecidas por la emoción. Entiendo que hoy hemos presenciado algo extraordinario. Una afortunada explotación de un descuido en los parámetros de simulación, dije con desdén. En combate real, tal estrategia sería impráctica. La humana intervino. Con todo respeto, comandante, eso es incorrecto. La técnica de manipulación gravitacional funcionaría aún mejor en el espacio real. Su simulación impuso limitaciones que la hicieron más difícil, no menos. La miré fijamente. Explíquese. Su motor de física simplifica las fluctuaciones cuánticas en el subespacio para que los cálculos sean manejables, dijo con una confianza exasperante. El espacio-tiempo real responde mejor a los patrones de resonancia armónica. Tuve que sobrecompensar para lograr el mismo efecto en su simulación. La secundaria de la almirante Pex es hablar. Se giró hacia mí. Es correcto, comandante. Quise negarlo, pero la integridad académica me obligó a asentir a regañadientes. La simulación emplea ciertos atajos computacionales en el modelado de la mecánica cuántica. Fascinante, Peck se volvió hacia Watson. Y usted identificó estos atajos y los compensó. En 3 días, 2 días de observación, 1 día de ejecución, corrigió. El patrón se aclaró una vez que tuve suficientes datos. Las mandíbulas de Pex temblaron de emoción apenas contenida. La señora Watson, del Consejo de Defensa de la Confederación, quisiera mucho compartir sus ideas. Este enfoque podría revolucionar nuestra comprensión de la guerra espacial. Sentí que se me encendían las escamas de la alarma. Almirante, ¿debo recordarle que los humanos aún no son miembros de pleno derecho de la Confederación? Compartir innovaciones tácticas avanzadas con ellos podría ser prematuro. Los labios de Watson volvieron a retorcerse en esa expresión inquietante. De hecho, comandante, creo que acabo de compartir nuestras innovaciones tácticas avanzadas con usted. La implicación flotaba en el aire como una carga de plasma a punto de detonar. ¿Había? ¿Ya habían desarrollado estas técnicas? ¿Esta demostración era simplemente una confirmación de las capacidades que ya poseían? Pensarlo me dio un escalofrío. El Consejo querrá su informe de inmediato, dijo el comandante Pex, ignorando por completo mis preocupaciones. Señora Watson, estaría dispuesta a darme una explicación detallada de su metodología, respondió amablemente.
aunque debo mencionar que esta era solo una aplicación básica. Mi tesis en el Instituto Táctico de la Tierra explora implementaciones mucho más complejas. Más complejas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué habíamos invitado exactamente a nuestra academia? Mientras el almirante se llevaba a Watson para lo que sin duda sería un informe exhaustivo, Driss se acercó a mi puesto. ¿Se encuentra bien, comandante? Tus escamas se han vuelto de un verde inusual. Bien, murmuré. Solo estoy procesando las implicaciones. Es bastante notable, observó Driss. Para conceptualizar una estrategia que nadie en la Confederación ha considerado en 8000 años de guerra espacial. Eso es lo que me preocupa, admití. ¿Qué dice de los humanos que aborden los problemas de forma tan diferente? Quizás sea su historia evolutiva, sugirió Dix. Depredadores ápice de un mundo mortal de alta gravedad. Ven patrones de forma diferente porque evolucionaron cazando presas que intentaban evitarlos activamente. Si bien la mayoría de las especies inteligentes evolucionaron a partir de organismos gregarios o coloniales, acepté a regañadientes. Cooperación en lugar de depredación. Precisamente. Diferentes presiones evolutivas, diferentes enfoques cognitivos, Driss dudó. Comandante, ¿cree que la Confederación cometió un error al admitir humanos en la academia? Consideré la pregunta con atención, recordando la mirada de Watson cuando explicó su estrategia. No había malicia, ni agresión, solo la pura satisfacción intelectual de resolver un problema complejo. Con elegancia. No, dije finalmente, no fue un error, sino quizás una decisión más importante de lo que nos dimos cuenta en ese momento. 3 días después, me encontré en la incómoda posición de defender la actuación de la humana ante la junta de directores de la academia. Varios miembros habían expresado su preocupación de que su victoria poco convencional indicara un posible riesgo para la seguridad. La humana demostró capacidades que no anticipamos, dijo el gobernador Ben, un antiguo toraxiano cuyo exoesqueleto se había desvanecido a un distinguido azul pálido con la edad. Algunos podrían considerar esto un engaño. No es engaño, corregí, sorprendido de encontrarme defendiendo a la misma criatura que inicialmente había descartado. Innovación. La señora Watson simplemente abordó el problema desde una perspectiva que no habíamos considerado. Una perspectiva peligrosamente poco convencional, observó el gobernador Cal, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. ¿Peligroso? Me permití una breve carcajada. Gobernadora, su solución logró la victoria total sin bajas en ninguno de los dos bandos. En todo caso, son nuestros enfoques convencionales los que son peligrosos, aceptar las pérdidas como inevitables cuando pueden no serlo. El almirante Pex, sentado a la derecha del gobernador, brilló. Su aprobación se tensa brevemente ante mi defensa. Comandante Saps, el gobernador Van se inclinó hacia adelante. Ha enseñado tácticas avanzadas de flota durante 27 ciclos en su evaluación profesional. ¿Cuáles son las implicaciones estratégicas del desempeño de este humano? Me tomé un momento para ordenar mis ideas. Mi respuesta probablemente moldearía la política de la Confederación hacia los humanos en los años venideros. Gobernadores, creo que estamos presenciando el surgimiento de una especie que piensa de forma fundamentalmente diferente a cualquier miembro actual de la Confederación. Esta diferencia no es ni superior ni inferior, simplemente distinta. Donde nosotros vemos obstáculos, ellos ven oportunidades. Donde aceptamos limitaciones, buscamos alternativas. Esta divergencia cognitiva representa un posible renacimiento del pensamiento táctico o una llamada de advertencia. Solo si lo hacemos, repliqué. La solución del humano era elegante, no destructiva y efectiva. Podría haber modificado fácilmente su enfoque para maximizar las bajas enemigas en lugar de minimizarlas. Decidió no hacerlo. Me parece significativo. La sala quedó en silencio mientras los gobernadores procesaban mi evaluación. ¿Qué recomienda, comandante?, preguntó Ben finalmente.
Acelerar la integración humana en las estructuras de defensa de la Confederación. Dije sin dudarlo. Crear iniciativas conjuntas de desarrollo táctico. Aprender de su perspectiva mientras ellos aprenden de la nuestra. La síntesis podría dar lugar a enfoques que ninguno de los dos desarrollaría de forma independiente. Ha cambiado mucho de tono, observó Hex con evidente diversión. ¿No fue usted quien se opuso con más vehemencia a admitir al humano en su clase? Me sonrojé de vergüenza. Me equivoqué, almirante. Permití que las ideas preconcebidas nublaran mi juicio. Un error táctico que no repetiré. 2 ciclos después, la Confederación estableció el Comando Conjunto de Innovación Táctica de Especies. Su primera directora fue una joven y prometedora graduada llamada Maya Watson. Su primera asesora principal, para mi sorpresa, fui yo misma. Durante nuestra sesión inicial de planificación, finalmente formulé la pregunta que me había estado inquietando desde la simulación. Señora Watson, dije mientras revisábamos las iniciativas de investigación propuestas, su estrategia en mi clase fue brillante, pero podría haberla ejecutado mucho antes. ¿Por qué esperar hasta las últimas horas? Esos extraños ojos humanos se arrugaron en las comisuras, una expresión que ahora reconocí como genuina diversión. 2 razones, comandante, respondió. Primero, yo necesitaba datos completos sobre los patrones de respuesta de sus algoritmos defensivos, pero eso requería paciencia. Y la segunda razón, su expresión se suavizó. La segunda razón es que quería darles a mis compañeros una oportunidad justa de tener éxito en sus propios términos antes de interrumpir toda la simulación. Miré su mandíbula flácida con sorpresa. ¿Retrasaste tu victoria por cortesía? No exactamente, dijo. Respeto considerado por las diferentes tradiciones tácticas. Quería observarlas y aprender de ellas, no simplemente ignorarlas. En ese momento, comprendí algo fundamental sobre los humanos que ningún estudio xenobiológico había captado. Sí, eran depredadores de un mundo muerto. Sí, pensaban con patrones que a veces nos alarmaban con su lógica alienígena, pero también eran capaces de una forma de empatía que trascendía las fronteras de las especies. No solo veían patrones que nosotros pasábamos por alto. Nos veían en todas nuestras diferentes formas y tradiciones, y valoraban esa diversidad. Quizás eso, incluso más que sus innovaciones tácticas, fue la razón por la que la Junta de la Academia había acertado al acelerar su integración en la Confederación. Extendí un saludo formal al humano. Director Watson, yo creo que nuestra colaboración resultará muy enriquecedora. Tomó mi apéndice con su extraña extremidad de 5 dedos y aplicó una suave presión, un gesto humano de asentimiento que ya había aprendido. Ese es el plan, comandante, dijo con esa expresión facial tan distintiva. Definitivamente ese es el plan. Al retomar nuestro trabajo, no pude evitar sentir que la Confederación acababa de obtener algo mucho más valioso que una nueva doctrina táctica. Habíamos adquirido una nueva perspectiva. Y en la inmensidad del espacio, frente a amenazas desconocidas más allá del borde galáctico, las perspectivas diferentes podrían ser las armas más poderosas.